Bueno, yo tuve una trayectoria en ese contexto, estudié aquí microbiología en la Universidad de Trujillo y en esa instancia, una de las situaciones hace más de 20 años aproximadamente, mi meta era hacer clonación, ingeniería genética, ¿no? No había las capacidades en mi país, entonces tuve que emigrar a Lima, hacer búsquedas, luego generar un pequeño estudio de maestría y tratar de tener la oportunidad de ver dónde hacerlo. Entonces vi la oportunidad de un contacto en Alemania, el que me permitió después pasar por Chile previamente de manera intermediaria y luego viajar allá para concluir esa etapa de capacitarme en esa tecnología y dominarla y tener las competencias para desarrollar la ciencia al máximo nivel, ¿no? Ciencia frontera en Alemania. Bueno, la minería verde es un enfoque que prácticamente nosotros somos pioneros, lamentablemente no lo sabemos. Es todo todas las metodologías en el cual nosotros tenemos un componente sólido, por decirlo así. Puede ser un mineral, puede ser un desecho forestal o madera o residuos sólidos y nosotros extraemos el valor de ese material para generar bienes y servicios en ese contexto. O sea, si lo vemos del campo minero, nosotros tenemos un mineral, sacamos el oro, de la minería no metálica el litio. Si lo vemos desde el punto de vista de la industria maderera, ¿no? La celulosa, etcétera. Pero ¿qué quiere decir? Ese es el enfoque lineal, pero en el caso de minería verde nosotros generamos un enfoque circular, donde todo el proceso de extracción, desde el elemento de valor, que es en el fondo la materia prima, nosotros seguimos el encadenamiento desde que sale el comercio, pero luego hay un retorno nuevamente a la misma cadena de valor inicial. Entonces, todo ese concepto es minería verde, respetando el medio ambiente, cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas, o sea, actualmente nosotros deberíamos industrializar el cobre, pero dándole el valor agregado, o sea, no solamente exportando el concentrado, que es más del 90% en el país, sino que se quede para generar nuevas tecnologías, ¿no? La nanotecnología, todo lo que es la parte biomédica, instrumentos para bioseguridad, todo lo que es también elementos para el tema de pinturas basadas en cobre, también desinfectantes, por ejemplo, por el tema de la pandemia, o también el tema de la área eléctrica, ¿no? O la mecánica. Nuestro cobre sale muchas veces al extranjero y vuelve con 10 o 100 veces más caro, ¿no? En un computador, en un auto, ¿no? En otros procesos de valor en los cuales nosotros hacemos que el cobre cuando salga se genere empleo y mercado del país donde lo transforma, ¿no? Entonces tenemos que generar ese encadenamiento para que al lado de la industria minera esté la manufacturera que desarrolle esas tecnologías y nos permita, al menos en esta pandemia, tener respuesta para el tema de impactar directamente la salud. Bueno, esto lo hemos aprendido en Chile un poco para la pandemia H1N1. En ese entonces también el cobre estaba en caída baja y se tenía casi el mismo escenario, quizás con menor impacto que el que hay ahora. Y Chile comenzó a posicionar ya el cobre en otras áreas, en el área biomédica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solo exportar catos o concentrados, sino decir, bueno, ¿saben qué? Tenemos que generar empresas, innovaciones y darle valor agregado. Entonces se comenzó a operar en probar el cobre en las instalaciones biomédicas. Me tocó participar con Codelco, fui la parte experimental, allí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y comenzamos a generar estos instrumentos para la SUSI, etcétera, donde se veía claramente que el 99.9% de patógenos se minimizaba. O sea, Chile o muchos países invierten cientos de millones de dólares porque el personal médico o los pacientes fallecen por infecciones dentro del hospital, por virus o por bacterias, que son totalmente controlables usando estas superficies de cobre en las instalaciones biomédicas, ¿no? Entonces, Chile comenzó ahorita tú vas al aeropuerto de Santiago, te recibe el cobre. Por los terrapuertos, te recibe el cobre. Vas al tren de Santiago y está cobrizado. Vas a los puertos fronterizos marítimos o terrestres y está cobrizado. Entonces, el Chile no solamente el cobre lo tienen las empresas, yo estoy en Antofagasta mucho tiempo, más de 10 años, que lo producen, sino está al servicio público. Entonces, es un tema. Tenemos, tú puedes ir a la tienda a la esquina y comprar mascarillas de cobre, en el que te vende la gaseosa, por ejemplo, o jabones de cobre, o materiales de cobre para belleza. Entonces, basados en empresas chilenas propias de ellas. Y eso es lo que está haciendo Chile, ¿no? O sea, y muchas empresas ya están en el mercado internacional. Ese es el modelo y yo creo que en el Perú es la oportunidad también
No porque Perú quiera aprender de Chile. Nosotros tenemos una línea de más de 2000 años en donde el cobre ha sido nuestra moneda tecnológica, ¿no? La cultura nazca, la cultura moche siempre ha sido una de las culturas que han usado el cobre en el tema biomédico. Hemos tenido quizás un olvido tecnológico en el cual tenemos que retomar. La industria mundial que sabe de estas tecnologías se ha basado en nuestras culturas. Entonces, no podemos quedar ajenos a que nosotros hemos tenido liderazgo en la gobernanza política y religiosa del uso de este cobre para ayudar a nuestra población, y ahora no nos hagamos los desentendidos, ¿no? Tenemos que retomarla y posicionar a nuestra industria minera y también a la industria textil de paso. Bueno, definitivamente el cambio político, ¿no? Esto parte de la política, o sea, Chile asumió que el cobre tiene que variarse su diversidad de apuesta tecnológica en el PBI interno, basado en ciencia y tecnología. O sea, y eso tiene que ver porque genera empleo basado, cuando tú haces un desarrollo tecnológico en una empresa es sostenible en el tiempo. ¿No? Tenemos Microsoft, Apple, Google, ¿no? Todas estas empresas de base científica, ¿no?, son sostenibles y generan mucho PBI. Entonces, generó ciencia previamente, nosotros hicimos ciencia previamente, 1 o 2 años, que quiere decir que las universidades investiguen, lo prueben, lo validen, hagan la transferencia tecnológica, las empresas se creen y estas empresas lo vayan sosteniendo en el tiempo con conexión con las mismas industrias mineras o otras industrias que permitan su sostenibilidad y su apuesta para generar empleo, generar nuevas tecnologías, y esas tecnologías nuevamente impacten a las mismas empresas o a la sociedad en ese ecosistema de triple hélice, ¿no? Que es lo que en Perú tenemos capacidades. Ahora la infraestructura académica es muy buena, mucho mejor a veces que en Chile en laboratorios, pero nos falta ese liderazgo, el cambio de la política de las mismas universidades, del Consejo de Ciencia y Tecnología, una mirada más política a nivel nacional en una estrategia para generar valor agregado a nuestros recursos naturales. No sigamos exportando mango nada más, o cerezas, o arándanos y cobre o litio, ¿no? Tenemos que transformarlos y darle un valor agregado para que se genere mayor encadenamiento económico y científico para salir adelante de esta crisis, no solamente desde el punto de vista económico, sino también del desarrollo al cual queremos llegar como bicentenario país. Y bueno, la verdad en este caso serían 15.000 innovadores, más que todo. Científicos actualmente Perú tiene registrados, creo por Concitec, en promedio algo de 5.000. Chile tiene algo de 40.000. Ya estamos hablando, la producción científica en Chile nos lleva entre 10 a 15 años más o menos, o quizás más para hacer. Y en el tema de desarrollo en las industrias mucho más. Entonces, el ecosistema de nuestra ciencia y tecnología ya está saturado. Nosotros necesitamos que el científico no esté en su oficina, esté solucionando problemas en terreno, con la industria, con la sociedad. Entonces, el perfil de científico es un profesor que hace docencia, está con su pizarra, su notebook y enseña. Ese es el modelo del docente, es un modelo de las universidades en Perú de preferencia. Y muy pocos son aquellos que están haciendo ciencia en terreno, sacando adelante soluciones en medio ambiente, minería y salud, ¿no? Entonces, ese perfil es el que Perú necesita ahora para crecer, porque la universidad se proyecta a dar soluciones. La ley universitaria 30.220 lo dice claramente en su artículo 3, ¿no? La universidad se crea con el fin de hacer investigación. Entonces, y necesitamos que esa investigación llegue a nosotros, ¿no?, a solucionar problemas. Y ese es el modelo que esté inscrito. SUNEDU supervisa todo, pero le falta un poco más de, ¿cómo se podría decir?, de empuje para que esos resultados lleguen a nosotros como ciudadanos, con las vacunas, los medicamentos, una respuesta rápida, no sea tardía como la que estamos viendo ahora. Bueno, yo creo que la verdad que hemos constituido una política sin valores y sin principios. Desde ahí hemos tenido un graso error. O sea, hemos pensado que hacer economía o hacer desarrollo es simplemente adoptar fórmulas de otros países y hacerlas así. Y eso ha sido un eje que no... La mesa se rompió. Nuestro sistema educativo, primaria, secundaria y educación superior, rompió la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la mesa? Que se ha debilitado el entorno donde se solucionan los problemas en la misma casa. Entonces, nosotros en nuestras familias no nos integramos, o los papás casi ni tienen tiempo para tomar desayuno o almuerzo o cena con sus hijos, o sea, la interacción. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar problemas si no formamos a nuestros ciudadanos que dentro del núcleo familiar ellos aprendan a solucionar los problemas? Sí, yo creo que acá que hemos perdido el rumbo
en materia justo de eso, de la mesa y los principios. O sea, yo creo que el eje, tenemos más de 30 millones de peruanos en el país. Tenemos materia crítica, tenemos recursos naturales, pero nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque nuestros valores se perdieron. O sea, ya no hay el valor de la vida, por ejemplo. Estamos pensando ahora en la economía, ¿no? Esta pandemia nos enseña prácticamente los egoístas que hemos sido, o lo que seguimos siendo como sociedad, que no hemos tratado de ayudar a los que están al lado, a nuestros vecinos. Ahora sabemos que nos preocupa si hay un incendio al lado del vecino, así como lo que ha pasado en China, por ejemplo, algo que pasó en China nos ha impactado a nosotros, a miles de kilómetros de distancia. Entonces tenemos que preocuparnos. Antes teníamos una sociedad más valórica donde tú interaccionabas con tus vecinos, con el de al lado, se conocían, se integraban, ¿no? Hemos sido más solidarios, ¿no? Todos esos valores como ciudadanos o como educación cívica se perdieron y vemos ahora que te importas, unos importa, te importas tú y tercero tú. Entonces vemos que esta sociedad tiene que avanzar integrativamente, donde la economía, la política, la educación tiene que estar basada en principios y valores. Si no, necesitamos buenas personas y es ahí a donde hay que apuntar. Sí, el cobre, como digo, yo soy de Moche, ¿no? Los saludo a todos los que nos escuchen, Peinar Naucho Lo Chanchan, ¿no? Y en el idioma Muchik, que significa buenos días, juventud, soy radiante para todos ustedes en idioma Muchik. Y eso es lo que nosotros seguimos a nuestro papá, que es nuestro maestro, en el fondo el guía espiritual, digamos, de la cultura Moche, que es el que nos da la sabiduría, ¿no? La cultura Moche, el cobre ha sido un elemento muy importante en la tecnología, ¿no? Los moches hacíamos cirugías de trepanaciones, igual que los Nazca, para ayudar a la salud de los pacientes en las infecciones, etcétera. No sé si ustedes han visto La Dama de Cabo, el señor Zipán. El señor Zipán, si en este momento estuviera aquí, lo más probable fuera uno de los líderes más importantes porque estaría demostrando los elementos de bioseguridad. Desde la misma presentación, desde la imagen de liderazgo, ¿no? Estaba totalmente cobrizado con nuestra dama de acá. Hasta él mismo usaba mascarillas de cobre, digamos. Entonces, y los guantes de cobre, imagínense, es algo que ustedes pueden ver en la historia y ahora cómo la ciencia lo valida. Y eso ha sido algo muy, muy importante porque no estamos hablando de que el líder solamente tiene el indumentario, sino que transmite tecnología. Los mismos han sido nuestros líderes Duari, Incas y todos, ¿no? Nos mostraban tecnología, las matemáticas, todo el desarrollo de los textiles, ¿no? Entonces había ciencia que el líder transmitía a su pueblo y era impositiva, ¿no? Pero a la vez, y eso todo para cerrar un poco, cuando te dije de minería verde, cuando tú me mencionabas minería verde nosotros lo hemos hecho así siempre. Podemos estar en Huaycusco, podemos estar en Cantayoc, en Nazca, podemos estar acá en los acueductos también en Moche, en el norte, donde esa ciencia se ha ido valorizando nuestros recursos naturales en conexión con la naturaleza, donde convive bien la minería, la aquicultura, la ganadería, la piscicultura y todas esas actividades económicas en un mismo ecosistema sin dañar el medio ambiente.